Vamos a empezar entonces para darle la palabra a Javier Vaquero Maldonado, que es coordinador académico del Instituto Académico Sofía ALC, que es Sofía Latinoamérica y el Caribe, para que nos cuente un poco sobre Sofía y esta presentación. Bueno, muy buenas noches, tardes para todos, para quienes escuchan ahorita y los que nos escucharán en diferido en este video que queda grabado de esta sesión. Primero quiero darle el agradecimiento a Claudio Mazón por elegir esta casa, por hacer de esta casa académica latinoamericana el espacio para presentar su libro, que para nosotros es también un orgullo porque tenemos muchas conexiones sobre precisamente la forma como nosotros reflexionamos la pedagogía, el vínculo que tenemos entre vida, pensamiento y obviamente práctica, que no es solo una reflexión académica, sino también vida y experiencia. Y así que este libro que ahora ya Claudio y Belén nos contarán mucho más también un poco sobre el aporte también pedagógico y el aporte también a Latinoamérica. Así que gracias, Claudio, por elegirnos, por elegir Sofía y a nuestra red también académica. Sofía, para quienes de pronto no la conocen, es una universidad que nace en Italia, en la Toscana, que tiene, digamos, como reconocimiento del Vaticano como una universidad que en gran medida se ha puesto como pregunta los temas de la unidad como un asunto también de estudio. Y bueno, y hay diversos asuntos de los que hemos venido trabajando. Y particularmente en América Latina es una universidad que en gran medida, una facultad que se concentra en temas de formación virtual, que tiene una intención grande en lograr enraizar también reflexiones propias de América Latina sobre el ser, nuestras organizaciones y procesos sociales, que en últimas espera también transformar la realidad. Sí, o sea, no se mantiene solo como una experiencia formativa, sino que también genera experiencias de transformación social. Hoy particularmente, siendo Sofía una universidad que se concentra mucho en la formación virtual en América Latina, pues aprovechando, digamos, como el Día Mundial de Aprendizaje Digital, creo que es también una oportunidad para decir que es muy válido la formación para nosotros en América Latina. Sofía, ha sido la oportunidad de tejer este encuentro, por ejemplo, que estamos viendo nada más acá, digamos, como desde el sur del continente a Colombia, al norte y hasta ahora que, por ejemplo, Guada está, creo, en Europa, nos permite conectarnos, nos permite generar vínculos, particularmente, por ejemplo, con Claudio. Nos conocemos desde que yo era aún más chico, pero no nos veíamos, yo creo que hace 20 años. Y es una alegría que estos espacios académicos nos permitan también volvernos a encontrar posibilidad también de pensarnos la pedagogía en la escuela como una experiencia viva, una experiencia donde los niños en toda su complejidad, los jóvenes en toda su complejidad, las personas tenemos que repensarnos de vivir, de interactuar con todo lo que somos, no solo la mente, sino todo lo que nos significa vivir. Y creo que este libro, ahora que nos lo presente Claudio con más detalle, pues revisándolo es un compendio de esa experiencia que creo que por llevarla al aula y que creo que ahora nosotros cuando queremos ahora hacer un curso precisamente en pedagogía para la escuela, yo creo que va a ser también y espero que también lo podamos difundir para los profesores que hacen parte de esta red de escuelas que nosotros tenemos en América Latina también. Entonces, bueno, sin más, solo darle la bienvenida a este espacio. No quiero quitarle, digamos, como la centralidad al libro y a Claudio que reflexionará sobre su texto. De nuevo, gracias por hacer de Sofía la casa para la presentación de este libro, Claudio, y acá estamos para escuchar. Bueno, muchas gracias, Javier. Ahora entonces
Vamos a dar paso a María Belén Fernández, investigadora del campo de la comunicación y educación. Eh, bueno, fue la directora de la Maestría de Comunicación y Educación de la Facultad de Periodismo de la Ciudad de La Plata, en Argentina. Así que bueno, Belén, todo tuyo. Bueno, bueno, nuevamente eh, es una alegría compartir estos espacios. Hemos tenido otras oportunidades de participar de actividades del Instituto Sofía Latinoamericana y la belleza, como decía Javier recién, de este encuentro de distintas latitudes que nos hacen encontrar en un vibrar este, semejante, ¿no? Entonces, encontrarnos y tener esta oportunidad para compartir hoy eh, en torno a una experiencia, una obra, un trabajo maravilloso que es el que ha hecho Claudio y que a la vez agradezco, Claudio, a la invitación a ser parte de esto. La verdad que fue una oportunidad hermosísima. Tuve la posibilidad de estar en la presentación que se hizo en La Plata, ya no me acuerdo cuándo, sin tener el libro, sin saber de qué iba. Y bueno, me acuerdo que en ese momento me lo devoré, así, esas lecturas de una historia a la otra, ¿no? Estas historias educativas. Y me pasó frente a esta invitación o de esta nueva lectura, ¿no? Como más detallada, que la verdad me parece que es un trabajo maravilloso, no solamente por lo que es y contiene y propone, sino también por lo que abre como interpelación, como nos abre como interpelación a docentes, a educadores, sobre todo en esta idea de pensarnos como educadores, que como dice en algún momento Claudio en el libro, ¿no? Estamos en un momento que necesitamos cambiar el techo de la escuela, ¿no? Pero completo, no hacerle más parches ni arreglos. Y yo creo que esa idea también nos provoca el pensar cómo siempre estamos en la idea de las pequeñas reformas, de dónde empezar, cómo hacerlo, ¿no? Y creo que esta experiencia de trabajo y este esfuerzo increíble que has hecho, Claudio, en hilar estas historias que condensan una cantidad de vivencias y de experiencias a lo largo de tu trayectoria como educador, me parece que nos invita también, y creo que esto es este doble lugar, ¿no? El del goce, de la propuesta, de la estética de esa escritura maravillosa, pero también la interpelación a que cada educador puede ser un narrador, puede contar sus historias, y hay tantas historias para contar. Una primera cuestión que me parece clave para recuperar es que el lugar desde donde se plantea Claudio esta escritura es el trabajar en torno a relatos y narrativas breves de experiencias y vivencias que la primera cuestión que aparece, el valor de las, seguramente muchos cuando leemos esto encontramos una infinidad de situaciones en las que vivimos algo semejante. A mí me interpeló a una infinidad de experiencias que de alguna manera nos está poniendo como aporte lo que a una antropóloga educativa que me encanta, una mexicana, Elsie Rodwell, plantea que el gran problema que nosotros tenemos es que esas vivencias del hacer cotidiano del educador se diluyen en el hacer del día siguiente. Y necesitamos documentar, dice ella, lo no documentado. Y uno de los puntos claves de lo no documentado es el eje central que propone Claudio para su libro, que tiene que ver con los vínculos, lo vincular. El punto central del educador está en la construcción de lo vincular. Y ahí, esto es lo que incluso para muchos educadores, lo he escuchado incluso en debates gremiales, en SUTEBA, en nuestro gremio docente, el no reconocer muchas veces que lo vincular no es un plus a la tarea educativa, es el núcleo, es el núcleo. Somos educadores en tanto
tenemos esa posibilidad de construir con el otro y con otros, con una comunidad, instituciones, donde llevamos adelante las propuestas, ya sea una escuela o no, u otros espacios, porque pensamos lo educativo en sentido mucho más amplio. En América Latina esta es una tradición muy fuerte, lo educativo no está solamente en la escuela es un lugar, sin lugar a dudas, centrales, pero lo está en lo social, lo está en lo político, está en lo cultural. Esta es nuestra tradición latinoamericana de reconocer lo educativo en tantos lugares. Y digo, desde ese espacio, nosotros necesitamos poder pensar que esas vivencias necesitan ser contadas. Y para que eso sea educativo es porque ha generado una formación de nuevos sujetos. Ahí hay una idea central de comunicación-educación que siempre sostenemos, que para que pueda producirse estas nuevas subjetividades es indispensable la articulación entre el lenguaje y la experiencia. Lo que hace Claudio con su trabajo es precisamente esto, poner en palabra, hacer circular la palabra de esas experiencias que no dejas que se lo lleve el tiempo, que están mediadas por reflexividad, porque no solamente es el lenguaje o la reflexión de Claudio, sino la que le ha generado la interacción con todos aquellos sujetos de los que cuentan sus historias, sean adultos, sean niños. Entonces, ahí hay algo que es clave y que me parece que es un desafío, que quiero traer otra interpelación que está muy presente en el trabajo de Claudio, que es encender una vida con otra vida. Encender nuevas historias con otras historias. Y acá veo y linkeo fuertemente con el sentido también desde este lugar institucional donde se está presentando hoy, que es Sofía Latinoamericana, que me ha permitido ser parte de un proyecto, de uno de los cursos que ha dado de comunicación generativa. Ese es el enfoque que tiene este instituto para generar comunicación, que no es comunicación solamente en términos de, eh, de información, de conocimiento, sino una comunicación que interpela subjetividades, que provoca la posibilidad de generar otras cosas, nuevas cosas, diría Claudio, encender nuevas vidas. Y ahí encuentro que por qué veo tan pertinente también la posibilidad de este trabajo tuyo que compartirás ahora en más detalle, pero que es un modo, es una metodología, es un camino para construir esto que nos pasa, que como el tiempo diluye las vivencias y no tenemos posibilidades de ponerlo en palabra. Y acá quiero traer algo que me parece clave y que está presente en muchos de los... Hay un atravesamiento de unos relatos situados. Cada historia, y les digo, unas piezas maravillosas para el análisis institucional, increíble, pero también para el análisis social y el análisis político de los contextos en los que se producen. Porque ese entramado es el que Claudio da cuenta en historias que referencian a partir de la vivencia de un niño Malvinas, o de la experiencia de una situación de discapacidad, o digamos, esos contextos que hacen a estar situados en lugares mucho más amplios, pero que son enunciados en la voz de esos sujetos, que en la mayoría de los casos son sujetos en aprendizaje, en situaciones también de complejidades de sus propias historias, pero aprender de esas historias de dolor, de esas historias de desencuentro, y hacer de eso también un aprendizaje que se enuncia, me parece que es lo que nosotros tenemos que poner en valor y que creo que todos los docentes tienen para poder decir. Y para mí esto es lo maravilloso de esta propuesta, que ojalá sea un camino que empieza y una invitación para que muchos se animen a esto. Pero quiero destacar algo
para que vayan a leer historias educativas, para que se lo degusten, porque hay un montón de cosas. Yo le decía a Claudio, me encanta el estilo y el juego que él hace de las metáforas. Hay un juego discursivo hermosísimo, bello, para poner en palabras situaciones que son duras, algunas de ellas muy duras, mucho dolor puesto de un modo que está mediado por esta posibilidad de esta invitación estética. Pero hay algo que quiero destacar, que son las preguntas y el diálogo. Todas las historias están atravesadas por diálogos. Y Claudio da cuenta de esos diálogos. Seguramente que son diálogos reconstruidos, que no tienen la literalidad, pero de eso se trata esto, ¿no? De cuando uno reescribe una vivencia mediada por un montón de otras cuestiones. Esas preguntas, para mí, han sido un aprendizaje, Claudio, tremendo. Porque, a ver, la pregunta inquisidora en la escuela ha sido dominante. Pero la pregunta que busca el reconocimiento del otro y que se permite parar desde el lugar del no saber, la pregunta y el silencio y la espera con el trabajar ese silencio como aparecen en esos diálogos y de los cuales vos das cuenta, hablan de una escucha que no es una escucha formal para llenar un formulario, pero que además lo que a mí me fascina de esos diálogos es que mientras vos los relatás, me permiten imaginarme que vos en tu propia cabeza vas generando, ¿y ahora qué hago? Y es lo que nos pasa a los docentes cuando nos encontramos con algo que nos sorprende, que disrumpe lo que estábamos esperando, que hay un niño que no quiere ingresar a la escuela y se queda en la vereda, y que hay, es decir, esas historias, ¿cómo intervengo? ¿De qué manera intervengo? ¿Cómo intervengo desde lo vincular? Entonces me parece que es una invitación maravillosa a esto, porque además en esos diálogos, en casi todos los casos, para mí es maravilloso, Claudio da cuenta del compartir con el otro qué es lo que aprendió en esa situación. Y ahí hay un ejercicio de generatividad maravillosa, porque normalmente, ¿no?, en esas estructuras, el docente no siempre se permite presentarse frente a un niño desolado, frente a una situación crítica que él no sabe y está aprendiendo. Esto, ahí hay una exquisitez en el tratamiento de los vínculos, de los cuales ojalá podamos seguir profundizando, pero donde los invito a ese lugar de lectura, y al menos a mí me hizo pensar muchísimas situaciones, revisar otras, y nada, decir esto, ¿no? Que estamos hechos de estas memorias. Tenemos nuestras memorias subjetivas, tenemos nuestras memorias sociales, pero necesitamos recuperar la memoria estratégica, porque no empezamos nunca de cero, porque tenemos cosas para reconstruir a partir de lo que traemos. Hay un cuento hermoso, bellísimo, el de la pecera, se los dejo así para que lo busquen, de una niña que le enseña a Claudio que no puede meter los pececitos que compró de una al agua de la pecera, que tiene que tener algo del agua que traía. Bueno, yo creo que Memorias e Historias Educativas tiene eso, esa posibilidad de traer algo del agua de lo que traemos, de lo que tenemos, de nuestras experiencias, para poder conjugar con otros y otras para construir algo nuevo, distinto, otro espacio para otra educación, que es la que esperamos, donde los vínculos sean lo central. Entonces, para mí, gracias porque me volvió a interpelar, quizás los leí con muchísima más profundidad. La vez pasada
aseguro que tararara, fue como, creo que en una noche me quedé hasta tarde, porque una historia me invitaba a leer la otra. Pero acá vi mucho material incluso para pensar a los docentes, para sus reflexiones, para pensar cómo hay tantas situaciones institucionales que creo que no importa de qué lugar de América Latina estemos, que seguramente van a tener denominadores comunes. Así que gracias nuevamente, Claudio, y ojalá que sea el inicio de otros procesos, de otras escrituras, y al menos a mí me invita a empezar a agarrar un poco por ahí, más en mi situación actual como docente jubilada, que creo que me interpela eso, ¿no? A poder eh, poner en común nuestras vivencias y nuestras experiencias para que puedan ser edificadoras de estas subjetividades con las cuales estamos comprometidos la vida, ¿no? Para la transformación social y un mundo con con otras formas de relacionamiento, aunque parezcan una utopía absoluta en los contextos en los que estamos viviendo, ¿no? Así que bueno, nuevamente gracias, Claudio. Belén, muchísimas gracias. Realmente creo que nos dejó a todos con muchas ganas de meterse de lleno en historias educativas. Pero bueno, ¿quién mejor para seguir contándonos sobre esta obra que su autor? Así que ahora los dejo con Claudio Mazón Castiñeira, educador, profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación, licenciado en Psicopedagogía, especializado en Gestión e Inclusión Escolar, Neuropsicopedagogía y Educación de Vínculos, pero bueno, escritor también. Y así que los dejo con él para que nos cuente un poco más del proceso de esta obra y nos comparta quizá un poco más de profundidad alguno de los relatos. Bueno, primero muchas gracias. Veo personas de diversos lugares, de diversas realidades. Y bueno, primero agradecer a la presencia que se hayan tomado. Algunos están a la tarde, otros a la tardecita y acá en Argentina a la noche. Un espacio para encontrarnos en torno a historias educativas. A Javier Andrés, que sé que tiene una responsabilidad muy importante en Colombia y que son momentos que él también requieren de su atención y que está como en varias cosas. Así que muchas gracias por poder hospedar a Historias Educativas acá, a Belén, que ha demostrado una vez más no solamente lo que sabe, sino que lo sabe compartir, y eso para mí es muy importante. Soy además abuelo de Abelina, aparte de todas las cosas estas. Bueno, y eso es muy importante. Y bueno, hoy, 19 de marzo, como decía Javier Andrés, elegimos este día por el Día Internacional del Aprendizaje Digital, porque Sofía es una casa de aprendizaje y en un formato que casi va cada día ocupando más terreno en los aprendizajes de las personas, pero también hoy para los argentinos y para Latinoamérica se cumple 13 años de aquel 19 de marzo de 2013, cuando nuestro Bergoglio, el Papa Francisco, recibió el palio y el anillo y comenzó su trabajo como sucesor de Pedro para los cristianos de la Iglesia Romana. Y de ahí quería partir de alguna manera, porque en esa oportunidad él destaca en la figura de José del Evangelio la actividad de custodia, ¿no? Esa actitud de custodia, de cuidador, ¿no? De cuidado de parte de José hacia su esposa María y hacia su hijo Jesús. Y se pregunta cómo ejerce esa custodia. Y bueno, él dice con discreción, con humildad, en silencio, pero uno con una presencia constante y una fidelidad total aún cuando no comprende. Y de alguna manera también los cuentos de historias educativas nos permiten a eso, ¿no? Ver cómo uno a veces acompaña cosas y puntualmente yo lo hago o lo hice entendiendo claramente el protagonismo que tiene siempre el otro, en esa relación vincular que planteaba Belén recién,
que es asimétrica, porque uno es el educador, o en el caso mío, mi tarea como psicopedagogo, que siempre el protagonista de la acción sea el otro, ¿no? Que el otro sea el que muestre los tiempos, que el otro sea, o los otros o las otras, el que vaya marcando el proceso de construcción, ¿no? Y también nos dejaba en ese momento Francisco una expresión, dice, pero para custodiar, fíjense qué interesante lo que nos decía hace 13 años, dice, para custodiar también tenemos que cuidar de nosotros mismos. Recordemos, el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida. Custodiar quiere decir entonces vigilar sobre nuestros sentimientos. Miren qué lindo esto, ¿no? Vigilar sobre nuestros sentimientos. Nuestro corazón, fíjense qué casualidad, un corazón está en la etapa de historias educativas. Porque ahí es donde salen las intenciones buenas y malas, lo que construye y las que destruyen. No debemos tener miedo a la bondad, más aún ni siquiera de la ternura. Se habla tan poco a veces, ¿no? De este tema de la necesidad de ser, de tener actitudes de ternura, como a veces apertura de otros procesos educativos, ¿no? Por eso, como decía Belén, cuando yo terminé el libro, les cuento que la editorial me dijo, bueno, sería bueno poner una frase, ¿no? ¿Qué es para vos educar? En una frase. Bueno, entonces yo dije, bueno, educar es encender una vida con otra vida. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con la apertura de que el otro se sienta invitado a la transformación, al cambio, a la posibilidad de generar procesos, ya sea personales o colectivos, de cambio y de compromiso. Y me parece que puede ser una linda fecha. Exacto. Perdón, la educación. Para poder ver esto entre todos. Bueno, así se hizo Historias Educativas, narrando historias y lo que decían recién Belén, la posibilidad de que yo observo que cuando las personas se vinculan con el libro, les hace recordar sus propias historias educativas. Todas y todos tenemos, cuando pasamos por nuestra escuela primaria, con nuestra escuela secundaria, ese lugar donde decimos, acá me pasó esto. No sé si nos acordamos tanto del teorema o la clase de geografía, sino lo que vivenciamos y nos transformó. Ya sea porque fue negativo, también nos transformó porque muchas veces nos volvió resilientes, pero también y sobre todo lo positivo, aquellas cosas que nos indicaron que vivir valía la pena. Y esas son las cosas que de alguna manera yo intenté narrar en el libro y descubro que eso es lo que produce. Y ya les voy diciendo que Historias Educativas 2 tiene historias de otras personas, que al leer historias educativas se han animado a escribir sus propias historias y las están compartiendo. Y también quedó como una particularidad de Historias Educativas, es que tiene 23 cuentos míos y 2 cuentos de una escritora chaqueña, argentina, Norma Blanca Fernández, que fue la primera que leyó 5 cuentos del libro. Yo, de alguna manera, siempre me han costado bastante los aprendizajes, otro día voy a contar por qué, cuando sea otro el motivo, pero de alguna manera, cuando uno a veces tiene algunas dificultades de aprendizaje, siempre le parece que faltan 5 para el peso. Entonces, cuando terminé de hacer el libro, se lo di a leer a Norma, que es una enorme maestra, para que me diga qué le parecía. Bueno, a ella le encantó el libro, le di a leer entonces los otros 20 cuentos, y me dijo, bueno, espectacular, vamos para adelante. Después, de todas maneras, como dudaba de algunas cosas, se lo di a leer a 20 personas que eran de mi confianza, y ahí empezó un poco este trabajo que tiene como primer cuento un homenaje a una situación muy trágica que vivió la Argentina, que es la Guerra de Malvinas, sucedida en el año 1982, y culmina con una historia que involucra a Silvia, mi compañera de vida de hace 37 años, y que está enmarcada en un acontecimiento que esta semana tiene mucho que ver con nuestro país, con Argentina, que se cumplen 50 años de la dictadura militar en nuestro país. Si te parece, Guadalupe, vamos preparando, si te parece, el audio, vamos a compartir o voy a compartir con todos ustedes
un audio que me regaló un locutor de Bahía Blanca, sur de la provincia de Buenos Aires, mi ciudad natal. Es la capital del básquet. De ahí salió Ginóbili, Pepe Sánchez, Montecchia, grandes jugadores de básquet, y también, bueno, alguno que otro escritor, como quien le habla. Y quería compartir con ustedes entonces un audio del cuento Silvia y los juicios de la memoria, verdad y justicia, acá en Argentina, en torno a los sucesos de la dictadura militar, que dentro de pocos días se cumplen 50 años, se vivieron situaciones de mucha impunidad. Y los juicios de la memoria, la verdad y la justicia fueron formas de poner otra vez en consideración de la justicia situaciones que habían quedado impunes. Y bueno, muchas veces uno dice, bueno, todo el mundo sabe lo que pasó. Bueno, van a ver que en este cuento yo cuento que mi infancia, porque en el año 1976 yo tenía 8 o 9 años, fue muy diferente a esa infancia de la hermosa Silvia Zavala, que también tenía 8 y 9 años y lo vivió en forma distinta. Si está el audio, lo compartimos. ¿Se escucha? A ver, Verdad y justicia. ¿se está Ahora escuchando? sí, Ah, perdón, entonces empieza de nuevo. ahora sí, ahora sí. Perfecto. En septiembre de 2012, en la ciudad de Bahía Blanca, se leyeron las sentencias de un juicio histórico que condenó a una parte de los militares que en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército cometieron delitos aberrantes durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Las audiencias del juicio duraron menos de un año. La lectura de la sentencia menos de 2 horas. Pero para Silvia, pasaron más de 30 años. Cuando Silvia y yo comenzamos nuestra vida juntos, ella me pedía cruzar de vereda cuando había policías, o se ponía muy nerviosa cuando había un operativo policial en calles o rutas. Era un miedo de niña sola, inexplicable para mí. Ella participaba poco de las manifestaciones populares por los temas vinculados a la dictadura militar, a pesar de tener convicciones y posiciones políticas muy claras y una presencia muy activa en otros temas sociales y políticos. Silvia nació y creció en Coronel Suárez. Sus progenitores, otro día explicaré por qué no digo sus padres, fueron Julio, que era dirigente del sindicato de Luz y Fuerza, y Lidia, madre de familia a cargo de las actividades hogareñas y de un negocio familiar. En 1977, cuando Silvia tenía 8 años, se tuvo que esconder en un campo junto a Julio y Lidia, porque él era buscado por la dictadura militar. Yo en ese tiempo y a la misma edad completaba libretas de ahorro y jugaba a la rayuela, a la pelota y a los autitos en el barrio Comahue de Bahía Blanca. Silvia estaba en el patio de la casa del campo cuando vio llegar a la policía, que le preguntó, ¿está tu papá? Ella dijo, no. Cuando terminaba esa palabra, Julio le pasó por al lado diciendo, oficial, acá estoy. Entonces la policía metió a Julio en un patrullero y a Lidia y a Silvia en otro. Los policías dejaron a Silvia en su casa y en ese patrullero se llevaron unos cuantos años de su infancia y su adolescencia. La policía encerró a Julio en la cárcel local y Silvia, en bicicleta, le llevaba la comida. Un día Silvia llegó a la comisaría con el almuerzo y un abrigo. El oficial a cargo le dijo, nena, no te preocupes por la cobija porque hoy tu papá se va para tu casa. Ese día Silvia pedaleó más rápido que nunca para llegar pronto a su casa y contar la noticia. Ya en su casa Julio estuvo silencioso y depresivo, y Silvia llevó desde su niñez ese nostálgico silencio y una cierta inseguridad permanente. Con los juicios a las juntas en la década del 80, algo de esperanza se apoderó de Silvia, aunque esa alegría nunca era completa. Borges, en su ensayo El tamaño de mi esperanza, escribió: bendita seas, esperanza,
memoria del futuro, olorcito de lo porvenir, palote de Dios. Al tenor de esa frase puedo afirmar que la memoria del futuro de Silvia no era total. La memoria parecía traerle imágenes silenciosas, causantes de su temor. La década del 90 le trajo los levantamientos carapintadas, el punto final, el indulto, la impunidad y la exclusión que nuevamente se llevaron la luz de la justicia que había aparecido en los inicios de la democracia. Durante esos años, los fantasmas del miedo que parecían lejanos ganaron de nuevo el centro de la escena, mostrando que solo habían estado retirados en algún rincón de la vida de Silvia. El miedo siguió presente en el escenario de la crisis de 2001, cuando todo lo importante de la democracia se caía a pedazos. Luego de 5 presidentes, y gracias al esfuerzo de las madres y abuelas, de los hijos y nietos, y apoyados en la voluntad y la fuerza política del Pingüino del Sur, fueron ganando la escena, la bajada de los cuadros, la imprescriptibilidad, la ocupación y redefinición de la ESMA, la aparición de más nietos, la cárcel común para algunos represores, la reconstrucción oficial de un relato que hasta ese momento era minoritario, la difusión de estos temas en las escuelas y en los medios de comunicación masivos y, fundamentalmente, los juicios. Sí, los tan esperados y necesarios juicios de la memoria. Silvia siguió los juicios con mucha atención. Y cuando el Poder Judicial retrocedía, parecía que su niñez tropezaba nuevamente. Una mañana de septiembre de 2012, nuestras hijas de la vida común, Magdalena y María Eva, la invitaron a escuchar la primera lectura de sentencia en Bahía Blanca. Y entonces, Silvia se sentó en la calle junto a otras y otros sobrevivientes, esperando la tan anhelada sentencia. Cuando los parlantes transmitieron la sentencia, una ola de justicia inundó el pavimento y las veredas de Avenida Colón 80. Vi que Silvia se alegró junto a nuestras hijas, con una alegría más completa y definitiva. Una extraña seguridad se apoderó de ella. Los sueños oscuros se liberaron e hicieron lugar al insomnio, por el deseo de no dejar que ese momento se apague. Yo estuve mirando esto, y creció aún más mi amor por esta enorme mujer, que con cada sentencia fue recuperando silencios de su niñez y adolescencia, y fundamentalmente se liberaba de sus miedos ante las fuerzas de seguridad. Comparto esta historia para los que lucharon durante tantos años para obtener justicia, para los que hicieron posible estos juicios y las sentencias, para los que creen que es importante juzgar hechos tan viejos y pasados, para los que opinan que cuando la justicia es tan tardía, no es tan justicia, y para todas las Silvias, cuyas niñeces y adolescencias se encuentran atrapadas en pasados indebidos. Lo que sucedió en Bahía Blanca y en Silvia permitió la rememoración de pasados oprimidos, la liberación de miedos escondidos, la recuperación de infancias dolorosas y la conquista de rebeldías adolescentes olvidadas. Y desató un manantial de esperanza en el que, ahora sí, la memoria y el futuro se encuentran y coinciden, dando lugar a que el nunca más se sienta, se piense y se viva para siempre. Ah, no te está escuchando, Claudio, perdona, tenés muteado. El error es mío, el error es mío. Bueno, ese es el último cuento del libro, que de alguna manera lo que quiere poner en común es cómo las vivencias muchas veces pueden ser diferentes, pero que tenemos que dar espacio a que eso se encuentre, más en los espacios como puede ser la escuela, que siempre hay que seguir haciendo memoria de estos hechos, y lo elegí a este cuento dentro de los 25 que tiene el libro,
específicamente porque, bueno, dentro de pocos días se conmemora en Argentina el 50 aniversario de este hecho terrible que ha marcado claramente tantas décadas en la República Argentina y que ha significado la muerte y la desaparición. Y esto veo que hay personas de varios países de nuestro continente. Sabemos que Latinoamérica, Argentina no ha sido una excepción, sino que esto ha sido parte de un proceso general que se ha vivido en nuestro continente, y que esto de alguna manera tiene que darse espacios para que la justicia sea plena y para que se puedan generar espacios de verdadera paz, de verdadera paz. Y vinculado al tema de la paz como cosa necesaria, y bueno, puntualmente el país anfitrión, Colombia, sabemos que en este momento está viviendo alguna situación en la cual se puede llegar a inquietar los ciudadanos y los habitantes por la paz. No es que me voy a dedicar al espiritismo, sino que voy a aprender esta vela que ustedes van a compartir, eh, porque vamos a poner en común el cuento Esquirlas de la Guerra de Malvinas, que dentro de pocos días es el primero del libro Historias Educativas, y dentro de pocos días nosotros vamos a conmemorar un nuevo aniversario de esa ignominiosa guerra en la cual estuvo involucrado nuestro país con el Reino Unido de Gran Bretaña, con Inglaterra, y de ese espacio quiero compartir una historia que tiene que ver con un pesquero, una nave civil que participó de la guerra en calidad de espía, y que el 9 de abril, el 9 de mayo, perdón, fue hundida, y ahí falleció el contramaestre Omar Rup, que ya era el papá de Darío Rup. Darío Rup había nacido el 9 de abril de 1982. Y yo me encuentro con Darío muchos años después. Compartiendo el libro Historias Educativas, me regalaron el audio donde el radio aficionado, radio operador del barco, comunica que el barco había sido hundido o estaba siendo hundido, y que Omar Rup estaba herido y que después muere. Escuchamos un poquito ese audio de lo tétrica y terrible que es la guerra, y luego les comparto el cuento. No se está escuchando, pero bueno, si no. Perdón, va de nuevo. A ver ahora. Perdón, No, por favor. Ahora sí. Un cachito se escuchó. ¿No se escucha? No, se escuchó un pedacito. El principio nada más. Bueno, no te preocupes, Guadalupe, puede ser un problema de formato, así que no te preocupes. Ah, bueno, Les perdón. cuento entonces que el 9 de mayo el pesquero Narwhal fue hundido, y entonces Omar Rup, el contramaestre Omar Rup, es muerto en combate. Por eso recibe una medalla, que es la medalla que estamos mostrando ahí en escena. Y yo me encuentro con esa mujer y la tragedia en 1997, 15 años después, cuando ella y su hijo, ambos sobrevivientes de la guerra, llegan a mi consultorio para ver qué se podía hacer para mejorar la conducta del hijo del contramaestre. Estábamos justo en el momento en que la adolescencia es la sala de teatro donde casi todas las fisuras personales pasan a formar parte de la escena central de nuestra vida. Según el informe prontuario que traía la madre, el sujeto, así les decían, tenía las 7 plagas de Egipto. Los relatos hacían referencia a las vivencias de determinados hechos contados contados con detalles propios de un noticiero policial. En la obra de teatro de la vida de Darío
Su cartelera central estaba ocupada por numerosos infiernos vivenciales que le hacían la vida muy difícil a todas y a todos, en el club, en la escuela y en el barrio. En las entrevistas escolares, luego de detalladas, perdón que tengo un problema acá, descripciones conductuales y miradas severísimas sobre el estudiante, se leía lo sucedido con el padre sin nombrar ni describir los hechos, y aunque se reconocía su gravedad, nunca vi la palabra tragedia. También se explicaba que el adolescente no se podía contener y que las instituciones no podían dejar pasar las cosas como si nada. Siempre y en aumento, se enunciaron numerosos trastornos de conducta, acompañados de alguna virtud, creo yo, para dejar aclarado que el joven también era un ser humano. Para las escuelas, Darío, su madre y sus abuelos eran los responsables de que no mejorara su conducta, todos en calidad de coautores agravados por el vínculo. En los informes nunca pude ver que se comprendiera a su familia, que no podía reflotar el barco de la vida familiar y que Susana también se encontraba hundida en aquel océano frío, oscuro y lejano. Casi todas las veces que el sistema educativo se contactó con esa familia fue solo por situaciones conflictivas y nunca nadie se comprometió a dar tiempo y lugar para sellar las enormes grietas que habían abierto las bombas del Ocean Harrier cuando hundieron el Narwhal. Los informes profesionales solo mencionaban que el sujeto no podía hacer lo que era esperable para su edad. Nunca ponían énfasis en describir la situación de la vida del sujeto y en detallar todo lo que había logrado para después escribir lo que faltaba construir para que esa persona sea feliz. Al terminar de ver el informe, preferí dejarlo en el suelo y cuando levanté la vista la miré a Susana y Darío gritó: "No me importa lo que vas a decir. No creo en los psicólogos. No estoy loco. Me tratan como un loco. ¿Y sabes qué? Yo le saqué la ficha a todos". Y siguió: "No estoy loco. No me importa venir. Vengo porque me lo pidió ella y Raúl, su abuelo, que fue al único que le puso nombre y no gritó cuando lo nombró". Le dije que estaba de acuerdo con todo lo que estaba diciendo y que si él me ayudaba, cumpliríamos con el pedido de Raúl. No sabía por dónde empezar. Cada día de encuentro era una escena de cura y reparación, transformando el consultorio en una sala de operaciones de urgencia y alta complejidad. Podría contar tantas cosas, tantas tragedias barrocas sucedidas en el consultorio. Era tan evidente que las piernas que le cortaron a Omar Rupp le impedían caminar a Darío, que era necesario cerrar tantas fisuras en el bombardeado barco que era su vida. Las bombas que habían dejado sin piernas y sin vida a Omar Rupp, el contramaestre héroe de Malvinas, habían producido heridas en cada uno de los miembros de la familia de Darío. Era muy claro que el único hundido no era el Narwhal. Nadie sabía por dónde empezar a curar las heridas, menos aún una madre con tantas adversidades, una familia que no había podido hacer ningún duelo, y muchísimo menos un joven de 15 años, que aún esperaba su triciclo. Junto a la mamá, una débil, incansable y enorme luchadora, a los abuelos, que eran un buen puerto donde amarrarse en las tempestades, Darío fue dando pequeños, grandes pasos, sanando algunas heridas y sobre todo empezó a salir a flote, que le permitieron buscar otros destinos, muy diferentes a los preanunciados en los informes prontuarios escolares. Cuando Darío iba a cumplir 18 años, había acumulado muchas deudas con los buitres de la Carroña y con la policía. Es importante, quiero aclarar ahora en esto, que me parece que este cuento también adopta actualidad cuando en Argentina se acaba de aprobar cambiar la edad de inimputabilidad o de punibilidad. Hoy, al hijo del contramaestro Omar Rupp, héroe de Malvinas, lo meteríamos preso. El sistema estaba esperando esa orilla cronológica para dejar encerrado el problema. Buscaban que ese loquito de la guerra quedara hundido en una celda para dejar de ser una molestia. Con decisiones oportunas, la vida del hijo del contramaestre siguió por otros caminos y junto a otras situaciones Darío pudo sobrevivir a las esquirlas de una guerra que en su vida no terminó el 10 de junio de 1982. Cuando yo tenía más canas que años,
La vida me regaló la oportunidad de vernos nuevamente y pude encontrarme con las cicatrices de esas viejas heridas que tan hondamente habían privado a Darío de tanta vida necesaria, de tanta vida esperable, querible y deseable. Recordé los informes prontuarios escolares y pensé que es una lástima que tantas veces el sistema educativo no pueda, no quiera o no sepa cómo hacer para que los estudiantes puedan reparar sus fracturas mientras acontece el tiempo escolar. En su sonrisa tan amplia pude ver el valor y la solidaridad de su padre, el coraje de su madre, una héroe de Malvinas, y se me vinieron a la memoria los adjetivos positivos que el abuelo Raúl tenía sobre Darío. Y también las palabras de su abuela, que decía siempre que su nieto era igual a su hijo, el contramaestre Omar Rupp, héroe nacional muerto en combate. En esa ocasión, junto a otras gotas de amor, conocí a sus hijos, que habían continuado con la cura y la reparación para que el barco de la vida del hijo del contramaestre pueda salir a flote y realizar nuevos viajes. También, en algún momento, como recordando los enormes daños de la guerra de Malvinas, veía las heridas que volvían a hacerse presentes. Cuando lo vi irse de casa, despedí con un fuerte abrazo a Darío Omar Rupp, el hijo del contramaestre muerto en combate. Había dejado de ser un loco de la guerra para transformarse en sobreviviente de su vida y de su historia. Me parece que esto adopta un nuevo valor, ¿no es cierto?, en este momento. Yo entiendo, y siempre cuento esto porque a veces hay personas, y puede haber algunas personas, porque sé que hay personas de países donde la violencia se vive muy fuerte y de muy temprana edad, que tenemos que dar una respuesta desde lo educativo y desde lo social a las jóvenes y los jóvenes que están con dificultades o en situación de delito. Seguro que hay que dar una respuesta, pero esa respuesta nunca va a ser el encierro y nunca va a ser la cárcel. Yo lo vi a Darío en una comisaría, en una celda, y le puedo asegurar que en ese momento fue enorme la desesperación. Otro día cuento esa anécdota de cómo lo sacamos de la celda y por qué había caído ahí, porque no quiero ahondar en tanto tiempo y quiero también compartir si alguien quiere hacer una pregunta. Ahora vamos al regalo de Javier Andrés, que como ven, Javier Andrés es muy joven, pero era mucho más joven, porque yo ahora tengo 58 años, imagínense que yo tenía, y Javier Andrés debe tener unos 15, 18 menos que yo, 20, y yo tenía nada más que 34, 35, no recuerdo bien, 33 también puede ser, y cuando yo estaba como diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, fui invitado por la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que tiene su sede en Colombia, a un encuentro de políticos en actividad, ¿no? Había políticos de toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Y bueno, un jovencito, pero después lo volví a ver a Javier Andrés en el CELADIC, yo nunca le conté esto, pero muy joven. Hoy estábamos sacando cuentas. A mí siempre me llamó mucho la atención la forma que él tenía de creer que nosotros nos enamoráramos de Colombia, perdón. Y bueno, voy a contar esto que me pasó. No crean que fui a pasear, voy a contar este cuento, que les cuento que está en un 80-85% terminado. Va a ser parte de Historias Educativas 2. Con mucho cariño, Javier Andrés. No sé si vos te acordás de esto, porque nos vimos muy poquito, pero a mí me sorprendió la pasión con la que vos hablabas de tu querida Colombia. Y hoy te encuentra vos ejerciendo, mirá vos lo que es este cuento y que te encuentra vos ejerciendo funciones de seguridad ciudadana. Cuando desarrollé el mandato como legislador en la provincia de Buenos Aires desde el 2001 al 2005, fui invitado a un encuentro de políticos católicos latinoamericanos. Me sorprendió que la mayoría de las personas, aunque tenían mucho compromiso ético, tenían miradas a veces ajenas a las vivencias de nuestro pueblo, que en las palabras del Papa Francisco, habita las periferias existenciales. En esa reunión que organizó la CELAM, por impulso del cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, sacerdote del Verbo, pude conocer a una persona extraordinaria, llamada Luis Enrique Marius, nacido en Uruguay, que vivía en Venezuela, y que oficiaba de coanfitrión. A nivel local conocí a Javier Andrés Vaquero Maldonado, que siempre nos transmitió con mucha pasión que Colombia era un país en los medios de comunicación y otro en su pueblo,
Nos insistió para que en los tiempos libres nos larguemos sin miedo a conocer su país, del que siempre hablaba con mucho orgullo, y ahí mismo nos ofrecía la compañía de alguna persona de su confianza, aclarando inmediatamente que lo hacía no por seguridad, sino para ayudarnos como guía turístico. Y así, en tiempos libres de actividades propias del encuentro, pude conocer, entre otras cosas, la Catedral de Sal, el Cerro y Santuario de Jesús de Monserrate, donde el atardecer de Bogotá fue único, la Candelaria, el Museo de Oro, el Jardín Botánico y la Plaza Bolívar. Aclaro que no fui a pasear, también trabajamos, pero bueno, nos daban un poquito de tiempo libre. Y eso tiene que ver también con lo que yo dije, que había tenido algunos problemas de aprendizaje, bueno, un poquito mi hiperactividad, ¿no? Fíjense, iba para todos lados. Bueno, donde pude gustar de un rico aguardiente. Y como a mí en Argentina me gusta mucho el licor Legui, me dieron a gustar de la tradicional agua panela, bien fría y con limón. Una tarde estaba gustando de una aguapanela en un primer piso y junto a un compañero colombiano, nos acercamos a la ventana donde pude ver de dónde provenían las marchas y ritmos constantes que habían sido parte del entorno durante casi toda esa tarde. Se aparecieron ante mis ojos centenares de metros cubiertos por coloridas y numerosas bandas musicales de marcha, ya que transcurría un certamen y concurso de bandas de marcha que son muy tradicionales en todo Colombia. Creo, Javier, en 10 de septiembre, octubre, no sé si es por ahí, pero bueno, donde se cree que existen en Colombia, escuchen, cerca de 5.000 bandas de marchas juveniles. Imagínense lo que es eso. Ante mi admiración por los centenares de metros cubiertos por bandas plenas de música, de instrumentos de viento y con la potencia de los ritmos de los instrumentos de percusión, la persona que me acompañaba me dijo: Claudio Adrián, ¿sabes tú cómo funciona esto de las bandas de marcha? Y antes que yo mencionara algo con muchas ganas de explicarme, agregó: las bandas forman un único cuerpo, dirigido por el tambor mayor o comandante de campo, también llamada batuta, y luego, en un solo cuerpo se despliegan la vanguardia al frente, el cuerpo medio y atrás la retaguardia. Mientras el tambor mayor, comandante de campo o batuta, y la vanguardia marcan el rumbo en el traslado, en lo musical, con los vientos y los tambores menores, la retaguardia marca el paso y el ritmo, con los instrumentos de percusión y vientos pesados. Y repitió: la batuta y la vanguardia marcan el rumbo, y la retaguardia marca el ritmo. Y sin pausas agregó: lo más importante es la presentación, es mantener la cohesión, la identidad musical, la precisión y el sentido colectivo. Haciendo una pausa y como descubriendo el funcionamiento de un sistema, me explicó: si la vanguardia se aleja mucho de la retaguardia, la vanguardia pierde el ritmo. Y si la retaguardia se aleja de la vanguardia, pierde el rumbo. Ambas formaciones, vanguardia y retaguardia, deben estar juntas como formando un cuerpo y sobre todo deben ver la batuta, que marca los cambios de rumbo y comienzo y fin de las partes de la marcha. Otra particularidad es la física. Los cuerpos más chicos van a la vanguardia y los más grandes en la retaguardia. En el contexto de reflexión política que me encontraba, fue inmediata mi asociación con los conceptos e ideas de batuta, bastón de mariscal, vanguardia, retaguardia, tan escuchadas y usadas durante años en la construcción política y articulación social. Al regreso en la habitación, repasaba lo escuchado como una fórmula matemática. Me repetía: si la batuta y la vanguardia se alejan mucho de la retaguardia, corren el riesgo de perder el ritmo. Y si la retaguardia se queda muy lejos de la vanguardia, pierde el rumbo. Esta historia me ayudó a aprender la importancia que las personas que quieren representar los intereses populares, aprender la importancia que las personas que quieren representar los intereses populares a veces deben señalar escenarios futuros y transformaciones más o menos revolucionarias. Tal vez deban hacerlo sin alejarse tanto de la vanguardia, de la retaguardia, para no perder el ritmo. En este caso, el pueblo que quieren representar. Y cuántas veces el pueblo, que a veces llamamos de a pie, ve tan lejana la dirigencia que pierde o se desentiende del rumbo. Pude comprender el uso de esas palabras en una dinámica que atraviesa muy de cerca las políticas cuando se plantean un desafío de ser populares
E inmediatamente mis pensamientos fueron al plano educativo y a las realidades escolares. La escuela se encuentra siempre en tensión entre ser transmisora de un pasado e identidad común y la preparación para un futuro que propone nuevos desafíos. A veces puede parecer un poco incierto. En ese sentido, a veces se deposita en la escuela expectativas de cambio y los actores escolares están a destiempo de esos rumbos y transformaciones nuevos. También a veces se proponen cambios en los sistemas educativos y se hacen desde una distancia o falta de cercanía de las decisiones de los ámbitos escolares, que las gestiones tienen problemas para concretar el rumbo o no se hacen respetando los ritmos de las comunidades educativas y entonces los resultados no son los esperados en los documentos orientadores. Y también fueron muy importantes las ideas de cohesión, la identidad musical, la precisión y el sentido colectivo como parte de esos procesos de conducción de los sistemas educativos y los sistemas escolares. Es más, a veces creo que iniciativas muy interesantes que pueden inscribirse en lo que podríamos llamar vanguardias educativas pueden fracasar por no tener en cuenta estos procesos propios de la relación entre la vanguardia y la retaguardia en una banda de marcha como la que ese día había mirado y escuchado con tanta atención. Cuando estuve en ese hermoso país que es Colombia, me traje un aprendizaje muy interesante para las personas que queremos ser agentes de cambio. Bueno. Gracias, Claudio. Bueno, por acá les cuento, este cuento está en un 80-82%, le falta un poquito y van a dar algunas cosas, pero no quería dejar de traerlo como regalo a las personas que están de varios lugares de Latinoamérica y bueno, particularmente a Javier Andrés en particular. Bueno, ahí está compartiendo Guadalupe, a la cual le renuevo mi agradecimiento por todo lo que hiciste. Un link para acercarse al libro. El libro se vendió mucho, entonces, se vendió todo, digamos, casi todo, entonces se puede compartir digitalmente sin tener conflictos con la ley, así que no vamos a decirle a nadie que cometa ningún delito. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o, o hacer alguna cosa por el chat, desde ya que está invitado, para mí es una alegría siempre poder compartir lo que uno pudo escribir y lo que uno está escribiendo en este caso, en particular acá a amigos y a compañeras y compañeros que sé que tienen tanto compromiso en sus cosas. Muchísimas gracias, Belén, estuvo hermoso cómo destacaste algunas cuestiones tan importantes del libro. Javier Andrés, sé lo ocupado que estás, te agradezco tu tiempo, ya de por sí es muy importante, y veo gente que quiero mucho, sé que también, y esto lo quiero decir, quiero que me permitan decirlo, está mi nieta por ahí mirando, así que un beso para Belina, y quedo a disposición de si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Tiene una pregunta o algún comentario o algo que quiera compartir? Y si no, bueno, nada, es tarde Yo para solo algunos quiero lugares. agradecerle a Claudio de pronto. Solo darle gracias, Claudio, por este espacio y bueno, y por ese detalle, por ese lindo detalle. Y bueno, espero que sigamos colaborando juntos, que tengamos muchas oportunidades de hacer cosas juntos, de reflexionar. Te invitaremos a nuestros espacios y también, ¿por qué no?, a nuestros cursos virtuales, hacerte parte y bueno, también ser profesor en nuestra universidad. Así que mil gracias. También aprovecho para agradecer también a Belén, que es uno de nuestros pilares. Así que mil gracias también siempre por tus reflexiones, aportes y pues por darnos también fundamento a todo lo que hacemos. Así que mil gracias a los dos. Y bueno, estamos acá siempre para hacer casa en todas las iniciativas que tengan. Muchas gracias, Javier Andrés. Y vos fijate, yo decía lo que son las historias de la vida, ¿no? Vos en ese momento tan apasionado por pedirnos que conozcamos el verdadero pueblo colombiano, y hoy la vida, lo que uno entienda, la providencia, te pone en una responsabilidad tan importante y que tiene que ver con el cuidado de las colombianas y los colombianos. Para mí, la verdad que cuando pasó eso el año pasado,
yo dije, pero mirá vos, loco, lo que es la vida, lo que son las cosas. A veces uno tiene que creer a la fuerza, ¿viste? Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Yo a disposición, a través del Instituto Sofía, pueden pedir más datos. Ahí en el libro está también mi teléfono, el mail, a disposición para hacer las actividades que quieran en los países que ustedes quieran. Esta es un puntapié de la presentación latinoamericana del libro. Muchas gracias de corazón. Muchas gracias a todos por sumarse. Gracias, Claudio, gracias a todos. Ahí les queda el link del libro. Ya tuvimos hasta un adelanto del segundo. Así que bueno, quedaremos atentos a más novedades por parte de Claudio. Muchas gracias por sumarse. Esto va a quedar grabado y se va a subir a YouTube y se va a mandar a todos los inscritos. Así que luego también pueden compartir la presentación si alguien se la perdió. Así que bueno, buenas tardes, buenas noches y que cierren Buenas bien su noches. semana.